Yo creo que es muy interesante también la presentación de estas herramientas. Además ha salido el tema de la accesibilidad, bueno, yo creo que es un tema que además encaja muy bien con, con el tercer eje, ¿no?, que planteamos en CITEA, de aprendizaje y digitalización en el entorno social y familiar. El tema de accesibilidad, pues bueno, es curioso también. Yo creo que lo podríamos hablar con distintas universidades, como muchas páginas web, ya incluso antes de la pandemia, pues que una página web estuviera optimizada y cumpliera con protocolos y pasara test de accesibilidad para que la pudieran ver y consultar, aprovechando todas sus funcionalidades, que esa es otra historia, ¿no?, que no fuera una versión extremadamente limitada y pudieran aprovecharla el resto de estudiantes, pues era algo muy complicado, con lo cual ahora con todas estas nuevas herramientas yo creo que el desafío de la accesibilidad es importante. Y en este caso, y un poco ya enlazando con esta temática, vamos a hablar de ONGs en tiempos de pandemia, de retos y desafíos y de, pues precisamente, ¿no?, de cómo esta transformación digital también podemos verla con otro enfoque o con otro prisma. Y para ello tenemos con nosotros a Noemí Rodríguez. Creo que tenemos a Noemí por allí. Hola Sí, Noemí, aquí ¿qué tal? estoy. Buenos días. Hola, buenos ¿Me, días a todas y a todos. me oyes correctamente? Nosotros a ti te oímos Perfectamente. estupendamente también, ¿no? Bueno, pues Noemí viene en representación de Más Paz Asturias y bueno, ya hemos empezado un poco más tarde de tiempo, pero no te preocupes que te garantizo los 30 minutos que habíamos hablado para que desarrolles tu ponencia, y al final, pues si puedo intervenir para hacerte alguna pregunta, pues genial, Noemí. Así que lo dejamos en tus manos, ¿de acuerdo? Vale, venga, pues fenomenal. Venga. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Como dijo el compañero, mi nombre es Noemí. Yo soy profesora sustituta de la Facultad de Educación y Formación del Profesorado, pero he dedicado toda mi vida al trabajo con el tejido asociativo, con la ONG El Movimiento Asturiano por la Paz. Y bueno, yo os voy a contar un poco, pues, qué retos y desafíos digitales se nos han presentado en estos tiempos de pandemia, en los que creo, bueno, que el tercer sector ha sido un sector muy castigado y muchas veces con muy pocos recursos para, bueno, pues para poder atender a los beneficiarios, a los usuarios, etcétera, etcétera. Antes de comenzar mi humilde exposición, bueno, quería agradecer al comité organizador, bueno, por este pedazo congreso y bueno, por darnos la oportunidad al tejido asociativo y al tercer sector, bueno, de visibilizar un poco nuestro trabajo en estos tiempos de pandemia, y en especial a Pablo Garmen por confiar en mí para dar esta intervención. Espero que no le decepcione. Bueno, y encantada de haberlo conocido este año. Ha sido el gran descubrimiento. Pablo, muchas gracias. Y bueno, y sin más demora, procedo a presentaros la intervención que, bueno, le he titulado Las ONGs en tiempos de pandemia, retos y desafíos digitales. Bueno, como todos y todas sabéis, el 14 de marzo del año pasado, del 2020, yo creo que marcó un antes y un después en la historia de España, ¿vale? Todos y todas recordáis que ese mismo día el gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, pues declara el estado de alarma en el país. Y con esa declaración del estado de alarma se declara también una nueva forma de vida para todos y para todas. Una nueva forma de vida que va a tener muchísimas repercusiones tanto en el ámbito personal, social, como en el ámbito laboral y formativo. Con relación al ámbito personal y social, ¿verdad? Sobre todo se caracterizó por la restricción social y, bueno, y la nula movilidad de la población, ¿vale? Un gesto tan sencillo y tan necesario, ¿verdad?, como un abrazo, tuvimos que reinventarlo, ¿vale? Tuvimos que empezar, bueno, pues a abrazar a través de gestos, abrazar incluso, bueno, yo creo que esta imagen vale más que 1000 palabras, con muchas precauciones, y también, como no, la tecnología aquí ocupó un lugar importante, ¿no? Los abrazos virtuales, gracias a los emoticonos. Pero evidentemente todo no iba a ser negativo, y yo creo, bueno, que el pueblo español demostró una vez más también esa solidaridad y esa unión en tiempos de pandemia.
Surgieron iniciativas espontáneas, ¿verdad? Muchos vecinos y vecinas poniéndose a disposición de otros vecinos que necesitaran la ayuda en esos duros momentos del confinamiento. Y también surgieron iniciativas, bueno, más organizadas, como, bueno, puse el ejemplo del Banco de Alimentos, podría haber puesto cualquier otro ejemplo, para repartir alimentos, sobre todo a la población vulnerable, que, como siempre, cuando ocurre una crisis de estas dimensiones, es la que más sufre. Todos también recordaremos aquí la unión a las 8 de la tarde para salir a los balcones y para bueno, pues para premiar, digamos, a nuestros sanitarios y sanitarias por la labor que estaban haciendo. Recordáis todos y todas que, bueno, que este tema, ¿no?, que se convirtió un poco bueno, pues en la clave en tiempos de pandemia, ¿no? La resistencia, la resiliencia, etcétera, etcétera. Recordaros también, perdona porque soy un poco torpe a la hora de pasar esto, esta pandemia ha afectado evidentemente a los diferentes ámbitos, como os había dicho, y bueno, el teletrabajo se impone en casi todos los sectores. Ahora muchos de nosotros y de nosotras nos preguntamos si volveremos a la oficina cada día, si un día sí, otro no, y si el teletrabajo va a proseguir tras la COVID-19. No sabemos si vamos a volver a lo que entendíamos en un principio como normalidad, o se puede también teletrabajar sin ningún tipo de problema. Son, bueno, pues preguntas que nos quedan en el aire. Lo que sí es cierto que las tecnologías de la información y de la comunicación han jugado un papel importantísimo en estos tiempos de pandemia y nos han ayudado muchísimo a sobrellevar estos tiempos difíciles, ¿vale? En el ámbito personal y social, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, hemos sido capaces de mantener contacto con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, etcétera, etcétera, estuvieran en el lugar que estuvieran. En el ámbito laboral, ya os comenté también, bueno, pues el teletrabajo, y también gracias a las tecnologías de comunicación y información pudimos, bueno, seguir gestionando de mejor manera, bueno, pues todas nuestras organizaciones, etcétera, etcétera. En el ámbito educativo, formativo, ya lo han explicado perfectamente nuestros compañeros, pues gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, en el caso de las universidades, por ejemplo, se pudo seguir impartiendo la docencia. De otra manera hubiera sido impensable. Sí que ha habido facultades que contaban con la estructura para hacer una formación mixta. En el caso, bueno, de la facultad en la que yo trabajo, pues no había estructura y, bueno, se optó, yo creo que de forma acertada por la no presencialidad. Una cosa que yo quiero reflexionar mucho y que además, bueno, como integrante de una ONG creo que hay que hacer bueno, cierto hincapié en ella, es si las TIC guardan relación con la equidad. Es decir, podemos hablar de equidad a la hora de trabajar con las tecnologías de la educación y la comunicación. Pues yo digo que no. Es decir, hay una brecha digital enorme. Todavía casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. También existe una brecha intergeneracional, es decir, entre los nativos y los migrantes digitales, ¿vale? Nosotros no tenemos a lo mejor las competencias tecnológicas necesarias para trabajar de forma correcta con todas estas plataformas, incluso de forma más colaborativa. Creo que muchas veces utilizamos las plataformas para hacer lo mismo que hacemos en la presencialidad y que eso es un error, pero también esto se debe a que no tenemos una formación. Vale, no se trata solo de ofrecernos tecnología, sino también una formación específica en las tecnologías, ¿vale? Pongo aquí el ejemplo de igualdad y de equidad. Yo imparto la asignatura en la Facultad de Atención a la Diversidad y siempre le digo a mis alumnos que no hay nada más injusto que un profesor que quiera tratar a todos de igual manera, ¿no? Porque cada alumno, bueno, tiene un estilo de aprendizaje, una situación personal, etcétera, etcétera, y tenemos que dar respuesta a esas necesidades. Por eso quería resaltar aquí, perdonad, lo que es igualdad, que lo veis en el dibujo, y lo que es equidad. La alfabetización digital crítica también es muy importante, ¿vale? No se trata solo de acceder a esa información que tenemos dando un clic en el ratón, sino que esa información nosotros seamos capaces de seleccionarla, de interpretarla y que sea útil para nuestro día a día, es decir, que se transforme en conocimiento. Y yo creo que queda todavía mucho por hacer. Fijaros, en esta publicación, un estudio que hizo We Are Social y HotSuite, vemos claro que casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. Entonces no podemos hablar de democratización
de la información y de la comunicación cuando un porcentaje tan alto de la población sigue sin tener acceso a Internet. Y sobre todo las personas, las organizaciones que trabajamos con esta población principalmente, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. No me quiero extender más, voy a pasar ya a presentaros un poco nuestra organización. Se llama el Movimiento Asturiano por la Paz. Aquí veis la sede de reciente estreno. Estamos muy, muy bonita, por cierto, y os invitamos a todos y a todas. Está en Oviedo, en la zona del Milán, a acudir a visitarnos. El Movimiento Asturiano por la Paz es una ONGD, es decir, una organización no gubernamental para el desarrollo, creada en 1991. Este año estamos de celebración, celebramos nuestro 30 aniversario. El Movimiento Asturiano por la Paz, sobre todo, se dedica a 3 ámbitos fundamentales: la cooperación al desarrollo, la educación y el voluntariado. Yo aquí voy a centrarme en la cooperación al desarrollo y en el ámbito educativo. En el voluntariado, mis compañeros que proseguirán tras yo finalizar la intervención en la mesa redonda os van a contar qué es eso de los centros de voluntariado y participación social y qué hacemos dentro de los centros de voluntariado, ¿vale? Entonces comenzamos con cooperación al desarrollo, ¿vale? ¿Qué es eso de la cooperación al desarrollo? El Movimiento Asturiano por la Paz lleva a cabo programas y proyectos en países, digamos, desfavorecidos, y esos programas y proyectos dependen un poco de las necesidades que nos demanden los y las beneficiarias. Pueden ser proyectos de seguridad alimentaria, de capacitación, sociosanitarios, etcétera, etcétera. Trabajamos principalmente con 2 países, Guatemala y República Dominicana. Esta imagen que os pongo aquí de la cooperación al desarrollo me pareció muy importante reflexionar sobre ella, y uno de los titulares que encontré por internet, fijaros: coronavirus, el reto de poner en cuarentena a millones en América Latina y África, donde mucha gente sobrevive día a día, ¿vale? Las dimensiones que ha alcanzado la pandemia en estos países es incomparable con lo que ha ocurrido en España o en Europa. Aquí veis la imagen de una niña sin mascarilla en tiempos de COVID vendiendo en la calle un producto. Esta gente no tiene otra opción, ¿vale? Tienen la opción de salir a la calle a vender su producto porque viven al día a día y contagiarse de COVID, o la otra opción es quedarse en casa y morirse de hambre. Y evidentemente yo creo que todos haríamos lo mismo, ¿no? Salir a la calle. O sea, quiero que sepáis que la dimensión, o sea, cómo hemos nosotros podido gestionar la pandemia no se puede comparar con el resto de países cuando no les queda otra cosa que salir o morirse de hambre, ¿vale? Seguimos, bueno, Guatemala. Nosotros trabajamos en Guatemala entre otros proyectos, con proyectos para fortalecer las capacidades de las mujeres en la agricultura familiar. Aquí veis, bueno, un grupo de mujeres recibiendo una formación, mirar las condiciones. Evidentemente, aquí hablar de banda ancha o de tecnología de la información y la comunicación es cuanto menos chocante, ¿no? Otro país que conozco un poquito más porque he tenido la oportunidad de viajar varias veces es la República Dominicana. Aquí trabajamos también con pequeños cafetaleros, bueno, pues para promover el liderazgo y, bueno, entre las mujeres, la gente más joven, etcétera, etcétera. Fijaros, aquí es un espacio donde ellos llevan a cabo la formación. Fijaros, algunos con mascarilla, otros sin mascarilla, sin medida de seguridad, etcétera, etcétera. Hablar aquí también de instaurar las tecnologías de la información, la comunicación, la brecha digital, etcétera, etcétera, bueno, pues es cuanto más chocante, sobre todo en un país donde el salario medio mensual es de $120. ¿Cómo esa gente va a poder tener acceso a Internet? No se puede, ¿vale? Quería que reflexionáramos sobre esto porque la realidad de esos países es completamente diferente a la nuestra. La gente tiene que salir día a día, independientemente que haya pandemia o no, porque si no se mueren de hambre, ¿vale? Prefieren arriesgarse y morirse infectados de la COVID. En esos países la pandemia es el menor de sus males, ¿vale? No quiero frivolizar con ese tema, pero es que realmente es así. Pero bueno, tenemos que decir que las tecnologías de la información y la comunicación han jugado un papel importantísimo en la cooperación al desarrollo y en la gestión de las organizaciones. Eso tengo que decirlo. Y este capítulo lo he titulado Acordes y desacuerdos, haciendo honor, bueno, una película de Woody Allen que soy muy fanática de él. Acordes. ¿Qué nos han aportado las tecnologías de la información y de la comunicación o qué cosas buenas? Las TIC sí que pueden ser una herramienta para el desarrollo humano a nivel planetario, pero para eso tenemos que garantizar el acceso de las tecnologías a todo el mundo,
¿vale? Las TIC y la gestión de riesgos y desastres, la inmediatez, eso ha sido importantísimo. Hace décadas, cuando yo empecé a trabajar en el Movimiento Asturiano por la Paz, ocurrió una catástrofe humanitaria, una catástrofe natural, por ejemplo, como puede ser un huracán, un terremoto, y hasta que nosotros nos enterábamos se tardaba tiempo. Ahora, gracias a la tecnología, es inmediato y entonces la respuesta, esa ayuda de emergencia, es mucho más inmediata y mucho más eficaz. Otra cosa también importantísima que hemos conseguido gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación es acercar las visiones del norte y del sur a través de conversatorios, gracias a las plataformas del Zoom, del Teams. Antes las conversaciones con nuestros socios locales, con nuestras contrapartes eran muy puntuales. ¿Por qué? Porque una llamada de teléfono tiene un coste muy alto. Ahora estas plataformas nos permiten, bueno, estar en continuo contacto con ellos y nos facilitan mucho el contacto, la comunicación, la cercanía, etcétera, etcétera. Desacuerdos con las tecnologías, evidentemente, la brecha digital. ¿Cómo vamos a hablar de democratización de la información, de grandes plataformas, cuando la mayor parte de la población, casi la mitad de la población mundial, no tiene acceso a Internet? Es impensable. No existe también una alfabetización digital, ¿vale? No solo se trata de que nos den equipos, sino que nosotros seamos capaces de formarnos. Y bueno, la desconexión digital en el mundo rural, no hace falta irnos a países, digamos, desfavorecidos. Esto ocurre aquí en las zonas más rurales, ¿vale? Estas cosas conviene, bueno, reflexionar sobre ellas. Otro de nuestros ámbitos de trabajo es el educativo, ¿vale? Os voy a contar aquí qué ha ocurrido con la pandemia. Nosotros en el ámbito educativo trabajamos con profesorado, alumnado de los diferentes niveles educativos y también elaboramos material didáctico para ayudar, para apoyo en la labor docente. Aquí veis una imagen de un programa que tenemos, que fuimos pioneros, un programa de formación de mediadores en centros educativos, que lo instauramos aquí en el año 2000 y veis, bueno, una dinámica grupal, cohesión grupal, etcétera, etcétera, con las dos de las monitoras de Más Paz. Este tipo de acciones, evidentemente, en tiempos de pandemia no se pueden hacer. Es una pena, pero yo creo que también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar las aplicaciones informáticas de manera más cooperativa y más colaborativa, y no le sacamos todo el partido posible, yo creo que por desconocimiento. ¿Vale? Con relación al alumnado, os cuento. Este es un programa, como os comenté, el programa Aprender Participando. Lo que hacemos es formar a mediadores y mediadoras en los coles y en los institutos para que ayuden a sus compañeros y compañeras a solucionar sus conflictos utilizando el diálogo. Para ello les formamos en habilidades sociales, de comunicación, escucha activa, empatía, asertividad, etcétera, etcétera. Y luego, como colofón a ese programa que les encanta, hacemos, como veis aquí en la foto, un encuentro anual de mediadores y mediadoras. Y a ellos lo que más les gusta de todo el proceso de formación de la mediación es que elaboran al final de ese programa un audiovisual en el que presentan a sus compañeros y compañeras que han aprendido en la mediación, ¿vale? Y eso lo ponemos ahí en el Teatro del Pumarín y les encanta. No os voy a poner ahora el audiovisual, es muy bonito, pasaré a la presentación por si queréis verlo. Decir que este programa no lo hemos podido impartir este año. ¿Por qué? Porque se trata de un programa extraescolar, ¿vale? Completamente gratuito, porque de no ser gratuito eso quiere decir que solo podrían ser mediadores y mediadoras la gente que tiene dinero para pagarse, nos negamos a eso. Y bueno, este programa no lo hemos podido impartir porque evidentemente las actividades extraescolares se han anulado, se han prohibido con la pandemia y no hemos podido trabajar con los críos y crías como nos hubiera gustado. En el tema de secundaria tenemos otro programa que son talleres de sensibilización de 50 minutos de duración sobre temáticas de interés social. Puede ser racismo, xenofobia, equidad de género, producción y consumo tecnológico responsable, etcétera, etcétera. Aquí no ha habido unanimidad en cuanto a cómo impartir los talleres en cada instituto. Os comento, por ejemplo, hay institutos en los que nos han dejado entrar con una PCR negativa, como veis el caso aquí de un aula en la que están niños y niñas con sus medidas de seguridad y su mascarilla, y los hemos podido hacer de manera presencial, siempre adaptando las dinámicas a esta situación actual. Y luego ha habido otros institutos en los que no nos han permitido entrar, pese a tener una PCR negativa, y bueno, hemos utilizado las plataformas como el Zoom y el Teams para poder seguir impartiendo los talleres. En ese sentido, estas plataformas, bueno, pues nos han permitido seguir adelante con nuestro trabajo. En el caso de la formación del profesorado, no sé qué ha ocurrido, pero ha sido imposible llevar a cabo
formación online con el profesorado. Yo creo que también el profesorado está muy saturado de toda esta situación, de las clases también mixtas, etcétera, etcétera, y este año, bueno, pues no hemos podido trabajar con el profesorado como hubiera sido deseado. Otra de las cositas que hacíamos mucho nosotros con los críos y los crías de los coles, solíamos hacer macroactividades para conmemorar diferentes días internacionales, ¿vale? Nosotros tratamos de que, bueno, en los días internacionales están en los coles y que, bueno, que los niños a través de dinámicas, etcétera, etcétera, reflexionen sobre temáticas de interés social. Sí que es verdad que las tecnologías de la información y la comunicación nos han permitido, bueno, generar una serie de spots para conmemorar los diferentes días internacionales, spot que se ha mandado al profesorado de los diferentes centros educativos y, bueno, junto a una serie de dinámicas para trabajar con ellos y que el profesorado, bueno, pues ha visualizado ese Día Internacional y ha aplicado la dinámica a los críos y las crías, porque desconocemos el motivo, pero sí que es verdad que en los centros de primaria no se nos ha permitido entrar en las aulas. Como creo que voy un poquito bien de tiempo, porque yo me acelero mucho hablando, os voy a poner este spot, es muy chiquitito, no dura ni un minuto, y bueno, en el que se conmemora el Día de la Madre Tierra, el 22 de abril. Eres tierra, enraízate, crece, da. Eres agua, llora, limpia, fluye. Eres aire, sé calmado, enfocado, decidido. Eres fuego, quema, ilumina, enciende. 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. El error fue creer que la Tierra era nuestra, cuando, en verdad, somos de la Tierra. No hay planeta B. Yo soy ecológico. Sin azul no hay verde. Sin agua no hay vida. Green 2021. La Madre Tierra. Salvar Madre Tierra. Naturaleza lo es todo. 22 de abril, Madre Tierra. Maspaz.org. Bueno, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, bueno, se nos ha permitido, bueno, pues poder seguir conmemorando estos días internacionales. Luego también otro trabajo que hacemos mucho y que hemos recibido mucha demanda ahora en este tiempo de pandemia ha sido la elaboración de material didáctico, ¿vale? Para ayudar al profesorado en su labor docente y, bueno, vincular un poco temáticas sociales con contenidos curriculares, etcétera, etcétera. Como veis aquí se imponen los formatos digitales y, bueno, que son además estupendos, una opción estupenda para el desarrollo sostenible, ¿vale? Dejar de gastar, de verdad, de consumir papel. Otra vez el punto, ¿qué acordes y desacuerdos, qué pros y qué contras han tenido las tecnologías de la información y la comunicación en estos tiempos de pandemia en el ámbito educativo? En primer lugar, bueno, nos ha permitido material didáctico más sostenible. En los PEN, los códigos QR, etcétera, bueno, pues para un planeta más sostenible y más limpio. El material didáctico online, que sí que es verdad que fomenta la democratización de la información y de la formación, ¿vale? Todo nuestro material que publicamos, completamente gratuito, evidentemente lo colgamos en la página web y se puede descargar y, bueno, pues se puede consultar y descargar y ser utilizado, por lo que se fomenta, bueno, la autoformación. Gracias a las plataformas como el Zoom y el Teams, bueno, nos han permitido poder seguir entrando en los centros educativos para trabajar estas temáticas sociales que creo que son tan importantes y que ayudan, bueno, pues a formar a una ciudadanía, a unos futuros ciudadanos y ciudadanas de un mundo, bueno, cada vez más global y más interconectado. Desacuerdo, sigo diciendo, brecha digital, acceso a Internet. Sí que es verdad que desde el Gobierno del Principado se hizo un esfuerzo grandísimo para que todos los chicos y las chicas y los niños y las niñas, el tiempo que estuvieron confinados, que no tuvieran equipos, se repartían equipos para que pudieran seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus casas. Pero sí que es verdad que en todos los centros educativos no se dio opción a los críos a que, bueno, tuvieran acceso ya a Internet. Y hay gente que no puede costearse todavía acceso a Internet. Y luego ya no solo que tengas acceso a Internet, sino que estés en una zona rural en la que tengas cobertura, ¿vale? Que eso tampoco se trabajó del todo. Y la falta de formación del profesorado en el uso de las TIC, ¿vale? Estamos muy pez, y yo me incluyo, y eso que soy profesora de tecnología educativa. Hay que trabajar muchísimo y hay que formarse muchísimo. Yo siempre comentaba, cuando voy a impartir los talleres, que, bueno, que
siempre en todos los institutos me encuentro pizarras digitales y siempre le digo al profesor, ¿me puedes encender la pizarra digital? Y dice, no, es que nunca la usamos. ¿Vale? No se trata solo que desde la administración se nos dote de equipos tecnológicos, que está muy bien, pero si no tenemos una formación acorde, no sirven absolutamente para nada. Y yo creo que ahí tenemos que hacer muchísimo trabajo y también conocer muy bien todas las aplicaciones y todo lo que nos ofrecen estas plataformas para un trabajo más cooperativo, más interactivo, que no se conviertan siempre en clases magistrales, ¿vale? Y bueno, no me quiero enrollar mucho, os había comentado que en el tema de voluntariado voy a dejar a mi compañera Celeste, que además tiene un discurso estupendo para que os lo comente. Más Paz también se dedica al ámbito del voluntariado, es decir, nosotros gestionamos los centros de voluntariado y participación social del área 3 y 8. Como todos y todas sabéis, el área 8 va desde Sama hasta Campocaso y el área 3 va desde Avilés hasta Cudillero. Lo que hacemos allí es promoción del tejido asociativo y captación de voluntarios y voluntarias de las áreas. Trabajamos con centros sociales, con centros de día, con pequeñas asociaciones, con grandes asociaciones. Hacemos formación, sensibilización, divulgación de esas actividades, las ayudamos para la solicitud de subvenciones, también para la justificación de las subvenciones, etcétera, etcétera. Aquí ya no me voy a extender más y, bueno, este apartado y los acordes y desacuerdos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación se lo voy a dejar ya a mi compañera Celeste, que os lo explique, porque, bueno, también van a estar el resto de compañeros que llevan otros centros de voluntariado y participación social de otras áreas de Asturias. Como conclusión, o conclusiones que he sacado, también muy relacionada con lo que decía el compañero de antes, el desarrollo de la tecnología debe estar orientado a la persona, ¿vale? Accesible y que prime, sobre todo, un diseño inclusivo. Yo he sacado 4 puntos claves que me quedo con ellos. Por favor, acceso universal a Internet. No podemos estar hablando de democratización de la información, del conocimiento, cuando casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. Formación permanente, por favor, el profesorado necesitamos formación permanente, las tecnologías son emergentes, necesitamos una formación que nos ayude a llevar nuestras clases en tiempo de pandemia de la forma más dinámica y más interactiva posible, no que estemos hablando en la pantalla y ellos recibiendo el mensaje y nada más. Necesitamos mucha formación al respecto. Alfabetización digital crítica, ¿vale? No se trata solo del acceso a esa información, se trata de que seamos capaces de seleccionar, contextualizar, interpretar la información, incluso producir nuestros propios mensajes, que esa información nos sirva para el día a día y para mejorar este mundo y para ser mejor persona, ¿vale? De esa manera se transformará en conocimiento, si no es imposible. Y por favor, vamos a aprovechar todas las organizaciones, esta oportunidad que nos brindan las TRIC, para trabajar más en red, para crear más alianzas, para crear más transparencia, ¿vale? Las tecnologías, bueno, aportan también muchísimas cosas muy positivas, ¿vale? Y bueno, yo no sé si me he extendido en el tiempo o no, porque hablo muy deprisa, pero yo lo dejaría aquí. Bueno, quedo a vuestra entera disposición para cualquier pregunta que me hagáis, cualquier comentario. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Noemí. Ha estado muy bien la presentación y no solo porque Acuerdos y Desacuerdos sea una de mis películas favoritas de Woody Allen. O sea, estuvo muy bien la presentación en su conjunto. Yo me he apuntado aquí alguna preguntita. Lo que sí, si te parece, yo creo que como vamos a tener a Celeste luego en la mesa redonda, vale, me llevo las preguntas que tengo anotadas a la mesa redonda, que como tenemos también otras personas, yo creo que así fomentamos el debate. Pero bueno, vale, muchísimo ánimo, enhorabuena por vuestro trabajo, porque yo creo que una agrupación como Más Paz Asturias, que efectivamente que en tiempos de pandemia esa falta de presencialidad, o sea, por mucho que me alegra mucho que des una visión, eso también de cosas positivas de la tecnología, pero yo sí que creo que realmente en vuestro caso necesitáis realmente estar, o sea, tiene que ir siempre de la mano con estar presencialmente en los centros y trabajar con ellos y con los chavales. Los ejemplos que ponías de mediación tiene que ser un contacto cercano. Bueno, pues seguiremos luego con Celeste. Muchas gracias, Noemí, por participar en CITEA. A vosotros un besito y muchas gracias. Buen día. Buen día. Chao. Bueno, pues yo creo que también muy interesante la aportación de Noemí. Luego vamos a tener una mesa redonda en la que van a salir todos estos temas. Ya Noemí hacía alguna referencia a los problemas de
de acceso a la tecnología, ¿no? Cuando quizás a lo largo de muchas charlas o muchas ponencias que hemos tenido estamos dando por hecho el acceso a la tecnología, incluso estamos yendo más allá, afirmando que el problema ha salido en algunas mesas redondas, ¿no? El problema no es tanto el acceso a la tecnología, sino como la formación en el uso. Y aquí estamos viendo que también en zonas del medio rural puede haber problemas de acceso a la tecnología. A veces no es solo sencillamente el dispositivo, que sí que los colegios, pues bueno, pues han facilitado rápidamente el hardware, ¿no?, para conectarse, sino que a veces son los problemas directamente de cobertura y de la conexión a internet en estas zonas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ahora muy breve, aprovechamos para recuperar fuerzas con un café rápido y seguiremos con precisamente una ponencia sobre aprendizaje y digitalización en el medio rural. Así que bueno, pues vamos a dejar unos minutitos de pausa y volvemos con la siguiente ponencia.